Hola, nuevamente bienvenido a Medina Class. Bienvenidos, Medinaires. El día de hoy comenzaremos nuevamente con las propiedades y el tema de filtrar, ordenar y filtrar en Excel. Es un tema muy importante, fácil, que nosotros podemos retomar desde el programa de Office, pero que sobre todo en Excel nos permite filtrar todavía de una manera mucho más específica. El día de hoy vamos a ver estas características. Adelante, Medinaires. Comenzamos, Medinaires. Como podrán ver, yo ya tengo ciertos encabezados en mi hoja de cálculo. Recuerden, en términos generales esto se llama hoja de cálculo, que está perfectamente bien constituido por una serie de celdas que están en filas y en columnas. Recuerden, filas hacia abajo, columnas hacia la parte horizontal y vertical la parte de filas. Entonces, vamos a retomar desde el apartado de que yo ya tengo mis encabezados. Yo voy a generar lo que ya vimos en nuestra sesión anterior o en nuestro video anterior, que es un rango para colocar la información y al cual le vamos a dar un formato de tabla. Me es importante y necesario mencionarles un concepto que se va a estar utilizando siempre en Excel y que es como la materia prima o algo básico que se tiene que comprender, que es la famosísima base de datos. ¿Qué es una base de datos? Pues es una información que viene constituida por varios elementos, que puedo yo utilizar una base de datos para una escuela, para un trabajo, para un negocio. Y esta base de datos puede estar constituida por un número, por un folio, por un nombre, por una pieza, por un precio, por infinidad de información. Entonces, en términos generales, se le denomina como una base de datos. Yo con la tecla Shift, recuerden, hago un rango de selección sin soltar la tecla Shift. Con ayuda de mi mouse, determino que este es el espacio en el cual yo voy a tener mi información. Me voy a ir nuevamente al fichero de inicio, como ustedes ya lo saben, lo han o lo hemos trabajado en el anterior video. Me voy a ir al apartado de estilos y le voy a dar en la opción de dar formato como tabla. Yo selecciono alguna de las que ya están preestablecidas. Por ejemplo, retomo esta. Me aparece esta nueva ventanita en la cual me está dando el rango de celdas con una separación que es una concatenación que más adelante en fórmulas un poquito más elaboradas y mucho más estructuradas en Excel, que es decir, que tengan un poco más de dificultad, vamos a ver esta concatenación que se puede dar con el signo de ampersand y también con el signo de pesos. Pero bueno, ahorita aquí lo que nos hace evidente es el rango de celdas de donde está mi primer dato hasta donde yo hice mi selección. Yo les había comentado que cuando yo tenga encabezados, sí es importante y muy necesario el determinar que pongamos aquí la palomita, me deje perfectamente bien mis encabezados o títulos. Le voy a dar aceptar y vean cómo automáticamente me deja ya bien separado y perfectamente bien dividido lo que son mis títulos o encabezados y mi información donde yo la voy a estar vaciando. Vamos a continuar con el llenado de esta información. Lo vamos a hacer de una forma muy rápida y fácil para que ustedes puedan ver la diferencia de lo que les estoy transmitiendo en este video. Recuerden que ustedes pueden dar más o menor espacio en cualquiera de sus filas o incluso en sus columnas para poder trabajar de mejor forma. Yo ahorita lo voy a dejar de esta manera. Voy a empezar a pasar a mis alumnos. Por ejemplo, voy a tener un nombre como el mío. Voy a poner mi apellido, Alberto Medina. Voy a poner ahora a una mujer, Ana. Voy a poner su espacio y voy a poner su apellido. Voy a poner a Luisa y voy a poner un apellido. Solamente lo estoy haciendo de una forma al azar. No tiene obviamente nada en específico. Simplemente me estoy dando a la tarea de hacer el llenado de mi información. Voy a poner, ahorita lo estamos haciendo ahorita lo estamos haciendo aquí de una forma rápida, no le estamos poniendo los acentos por cuestiones de tiempo, pero bueno, cabe importante y cabe mencionar que pues bueno, ahí en los nombres y apellidos, pues bueno, llevamos esa acentuación.
Sigo llenando mi información. Entre más tenga yo información, obviamente este ejemplo y este ejercicio que el día de hoy con las funciones de Excel que vamos a trabajar, pues obviamente se va a ver todavía mucho más evidente la referencia o los resultados que quiero compartirles. Recuerden, pues bueno, vamos a llenar no más información, simplemente es para hacerlo de una manera rápida, concisa y que ustedes pues obviamente vean el resultado. Gabriel Ramírez. Entonces, en este momento, pues bueno, como ustedes podrán ver, ya tengo una serie de datos importantes dentro de mis alumnos. Yo les voy a dar un rango de calificación a cada uno de ellos. ¿Sí? Me voy a dar el tiempo para irles dando ciertas calificaciones. Aquí se los voy a ir poniendo, se los voy a ir manejando. ¿Sí? Voy colocando calificaciones, unos más, unos menos. Como evidentemente sabemos, muchas veces hay una variación importante de calificaciones en las diferentes materias y obviamente en los diferentes alumnos que tenemos a nuestro cargo en las materias, ya sea en cualquier nivel en el cual nosotros estemos dando clases o en el cual nos encontremos inmersos. Voy a poner 7, voy a poner 8 para hacer esto de una forma mucho más rápida, mucho más fácil y que ustedes vean esta información o estos resultados de una manera muy entendible y obviamente muy provechosa a la hora de trabajarlos por nuestra cuenta. Entonces, como ustedes podrán ver, incluso, bueno, aquí podemos poner de manifiesto cómo eliminar cierto formato. A lo mejor yo me desfasé. Simplemente si yo quiero eliminar cierto pedazo de tabla o cierto diseño de la tabla, simplemente selecciono, me voy a mi fichero en el apartado inicio y le doy en la opción, ya sea que si quiero yo eliminar, puede ser también filas o columnas. En este caso me voy a ir solamente a eliminar y vean cómo me borra el pedazo o los elementos visuales, gráficos que yo ya tenía constituidos de la tabla. Deselecciono y como podrán ver, pues bueno, ya tengo aquí mi información. Dato importante, también recuerden que ustedes pueden seleccionar con la tecla Shift, que es la flechita hacia arriba, desde el primer dato hasta el último dato, donde abarque en este caso la tabla, y ustedes directamente pueden ir cambiando a lo mejor su tipografía, su color, su tamaño de letra. Digo, es un dato importante que muchas veces creo que ya la mayoría de nosotros conocemos, pero no está por demás que lo volvamos a reiterar. Recuerden, muchas veces nuestra información por cuestiones de visuales, por cuestiones de acomodo, a muchos de nosotros pues se nos hace difícil el tenerlos solamente justificados o solamente lo queremos tener alineados a la izquierda, a la derecha. Pues bueno, esto también lo podemos hacer simplemente seleccionando desde el primer dato hasta el último dato con la tecla Shift y yo puedo hacer que mi información esté centrada, esté a la izquierda, esté a la derecha o que esté un poquito más arriba, más abajo en cuanto a las celdas o en la parte más superior, ¿no? O inferior, según sea el caso. Yo ahorita lo voy a mantener muy centradita, es decir, si mi celda estuviera con mucho mayor espacio, pues bueno, esta información se subiría o bajaría un poco, pero bueno, como está demasiado ajustada, no se ve la diferencia, pero lo que sí se ve en cuanto a diferencia es el poder centrarlo o justificar, bueno, en este caso alinearlo a la izquierda o a la derecha o justificarlo, ¿no? Si la base de datos, esta es una base de datos porque finalmente recuerden, tiene un nombre, tiene un apellido y obviamente tiene calificaciones perfectamente bien constituidas. Ahora sí, vamos a ver lo que les quería comentar y lo que es el objetivo de esta sesión o de este video. Vamos a seleccionar nuestra información. Muchas veces si nuestro jefe, nuevamente por mencionar este ejemplo, este tipo de problemáticas a las cuales nos vamos enfrentando, pues imagínense que yo como jefe o les menciono como maestro o incluso ustedes, ¿no? Esto yo lo quería en orden alfabético, ¿no? Tal vez los nombres, ¿no? Como normalmente se utiliza, que son los apellidos también. Entonces, ¿qué es lo que muchas veces hay gente que sí, ustedes podrán decir, no, o sea, alguien podría pensar o alguien podría realizar eso? Sí, sí pasa, porque recuerden que no todas las personas, pues bueno, tenemos ese acercamiento a las herramientas digitales, no todas las personas
tenemos como tal cursos, ¿no? O como tal no sabemos dominar muchas de las herramientas y de las características de los software. Entonces, regularmente pensarían, y ahora tengo que acomodarlo de forma alfabética, pues tendría que transcribir la información, cuando en Excel o en Word, ¿no? O cualquier programa de Office me lo puede hacer de una manera automatizada y fácil. Entonces, yo aquí tengo a Alberto Medina, pero como les acabo de mencionar, yo no los tengo en orden alfabético, ¿sí? Voy a hacer que mi información se cambie de una manera rápida, sencilla, en orden alfabético, ¿sí? Si lo hacemos nada más por mencionar y para ver si realmente está o lo va o nos va a dar ese resultado, podríamos decir que el primer apellido, que en este caso va o tendría que aparecer, si ustedes no me dejan mentir, sería el García, ¿no? Después el Gómez y así sucesivamente. Entonces, vamos a seleccionar nuestra información. Simplemente voy a seleccionar la información que quiero filtrar, en este caso son los apellidos, selecciono desde el primer apellido hasta el último apellido, omito el título, que en este caso es el encabezado, porque si no también me lo va a acomodar de forma alfabética. Simplemente me voy a inicio, me voy al apartado, a nuestro fichero de inicio, perdón, o al menú inicio, me voy al apartado de edición y aquí donde aparece un embudito que nos dice ordenar y filtrar. ¿Qué es lo que quiero ordenar y filtrar? Pues bueno, obviamente ya lo he seleccionado, que es apellido. Le voy a dar de la A a la Z de una forma fácil, rápida y sencilla. Ustedes podrán ver, como hace un ratito les comentaba, las G eran los apellidos que iban a aparecer en primer lugar. Recuerden, mi nombre sigue con mis mismos datos, Alberto Medina, y mi información obviamente está perfectamente bien acomodada y constituida. Si tienen esta duda de que no cambie la información de mis calificaciones, pues bueno, en mi nombre, para que ustedes lo vuelvan a visualizar y no haya ese conflicto de que se cambian los datos, simplemente lo único que se está cambiando son los apellidos o los nombres y las calificaciones se quedan, no se cambian. Vean, yo tengo en mi apartado puro 10, voy a seleccionar y nuevamente lo voy a hacer ahora, ordenar y filtrar, pero lo voy a hacer por, en este caso, apellidos, pero lo voy a hacer a la inversa, de la Z a la A. Vean cómo me cambió nuevamente los apellidos, ¿no? De atrás para adelante o puede ser de adelante hacia atrás. Y vean, en mi caso, Alberto Medina, sigo manteniendo mis dieces. Voy a hacerlo nuevamente con los nombres, ordenar y filtrar, y me voy a ir ahora sí nuevamente a orden de la A a la Z. Y vean, nuevamente aparece Abril, después mi nombre y yo sigo apareciendo con mis dieces. Esta es una forma fácil de poder utilizar los filtros. Esto se ve en este momento muy sencillo, pero imagínense tener demasiada información, es decir, una base de datos a lo mejor de 1000, 2000, 3000, 1 millón de nombres y que nos pidan en cierto momento cambiar el acomodo, la distribución, ya sea por nombre, por apellido o incluso por un dato numérico. Ahora, Medinaris, vamos a ver cómo se estructura o se constituyen, en este caso, nuestra primera fórmula básica. Para poder empezar a trabajar. Vean, automáticamente cuando yo doy un encabezado, cuando yo doy información para que abarque, se va a dar por default el acomodo. Cuando yo dé un encabezado o más información, automáticamente me va a dar por default el diseño que ya tengo constituido, que ya tengo seleccionado para mi tabla. ¿Sí? Automáticamente se dio, ustedes lo podrán ver. Vamos a trabajar con un operador en Excel para poder iniciar toda fórmula, llámese una fórmula financiera, una fórmula matemática, una fórmula de búsqueda, una fórmula de concatenación. Siempre vamos a trabajar con el signo de es igual. Tenemos operadores de referencia, tenemos operadores aritméticos y en este caso vamos a tener el operador que nos permite iniciar toda fórmula, que es mi signo de es igual, ¿sí? Este es el operador como la llave de nuestra casa que nos va a permitir poder ejecutar cualquier tipo de fórmula de aquí en adelante. Y en el caso de la sesión del día de hoy, vamos a empezar a constituir la fórmula de suma, que va a ser con ayuda siempre
de este operador de inicio, que es el signo de es igual. Vamos a irla colocando. Voy a hacer mi fuente más grande. Cabe resaltar y recalcar que también para Excel yo tengo aquí mi zoom, el cual me permite visualizar mi información, o en este caso mi tabla, con mi base de datos, de una manera mucho más pequeña o mucho más grande, ¿sí? Entonces aquí puedo maximizar, minimizar. Voy a dejar, creo que con este tamaño es más que evidente poder trabajar. Voy a trabajar mi primera fórmula, como lo mencionaba, y recuerden, signo es igual. Incluso aquí en mi barra de fórmulas me va a aparecer. También me aparece qué tipo de operación en este caso puedo dar o con las cuales puedo trabajar. Y una vez dando mi fórmula de inicio, que es el signo desigual, para este caso vamos a determinarlo como la suma. Siempre es importante establecer que vamos a trabajar con paréntesis. Los paréntesis, ¿para qué me sirven? Para determinar cuál es un rango de referencia, es decir, de qué celda inicio a qué celda final yo voy a querer que se haga tal o cual fórmula. En este caso, yo voy a trabajar la suma de la celda. Recuerden, como lo hemos visto desde la primaria, secundaria, preparatoria, lo del plano cartesiano, ¿no? Trabajar con una coordenada determinada. En este caso, yo quiero que me sume de Abril Ortiz desde la celda D2 hasta la celda G2. Pero aquí importante, ¿no? De la celda D2, ¿sí? ¿Qué voy a poner? Voy a poner cada una, digo, se puede dar D, E2, F2, si es que necesito en determinado momento hacerlo de una forma detallada, es decir, que no quiero utilizar un rango como se le denomina en Excel, un rango amplio de celdas, puedo ir personalizando una, dos, tres celdas que me sumen, ¿no? Pero qué engorroso sería el tener que trabajar, es decir, hacer un rango de celdas. Imagínense que yo tendría que sumar 1000, 100, 200 celdas y estar poniendo una por una, pues creo que sería mucho más funcional, mejor hacerlo en la calculadora o a lápiz. Entonces no tendría ninguna importancia o relevancia importante Excel, ¿no? Como ahorita lo estoy haciendo, en el cual estoy poniendo cada una de las coordenadas o de las celdas con su letra número para poderlo sumar. Entonces, esto es una manera en la cual, pues obviamente, no nos permite ver la automatización de Excel. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Se llama rango amplio de selección. Simplemente voy a poner, ¿no? En lugar de las comas, se llaman operadores de referencia que me permiten ayudar a hacer un rango o una celda inicio y una celda final, que sería en este caso los dos puntos. ¿Y cuál sería mi última celda? Lo puedo hacer directamente con mi mouse o hacerlo escribiéndolo con o seleccionando simplemente la última celda, el último dato que quiero que sume, que en este caso sería el de G2, ¿no? Yo lo voy a poner ahorita directamente, le voy a poner G2. Vean cómo automáticamente no tuve que poner o no se puso cada una de las celdas, simplemente me puso desde la celda inicio hasta la celda final. Simplemente selecciono o coloco, en este caso, el paréntesis para establecer que esas son las celdas en las cuales yo quiero sumar y doy automáticamente el enter. ¿Para qué? Para que automáticamente me dé el resultado de la suma de una manera fácil, rápida y sencilla. La mayoría de veces esta información no aparece, entonces, ¿qué es lo que puedo yo hacer para ya no estar trabajando cada una de las fórmulas en esta celda? Lo único que hago es donde ya di la fórmula de suma, selecciono esa celda, en la parte inferior derecha me aparece un pequeño recuadrito verde, simplemente lo selecciono y lo arrastro hasta la parte de abajo y automáticamente me va a continuar la fórmula de suma, obviamente guardando las características de las celdas que son pertinentes. En este caso, aquí de 2 a G2, el otro rango de celdas es de 3 a G3 y así sucesivamente de 4, de 5, de 6, de 7, de 8 y así hasta el rango en el cual yo determine.
Espero les haya gustado y se les facilite mucho más el trabajo del inicio de las fórmulas con Excel. Recuerden, estamos en Medina Class Medinaires. No olvides suscribirte y compartir Medinaires. Gracias. Nos vemos hasta el siguiente video. Suscríbete y comparte Medina Class.